La carga eléctrica Q es una propiedad que tienen algunas, pero no todas las partículas en la naturaleza. Las partículas fundamentales cargadas, de las que más comúnmente se habla, son los electrones, los cuales orbitan al exterior del átomo. Estos electrones están cargados negativamente. También por acá tenemos a los protones, los cuales tienen una carga positiva, y también tenemos a los neutrones, los cuales tienen una carga neutra. No son positivos ni negativos, no tienen carga alguna. Y tanto los protones como los neutrones están dentro del núcleo del átomo. Y resulta que todas las partículas fundamentalmente cargadas en el universo tienen cargas que vienen en unidades enteras de esta carga elemental. Así que si encuentras una partícula en la naturaleza, va a tener la carga de 1 por este número, o 2 por este número, o 3 por este número, etcétera. Y bueno, podría ser positiva o negativa. Por ejemplo, el electrón tiene una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El protón tiene una carga de más 1.6 por 10 a la 19 coulombs, etc. Sin embargo, la mayoría de los átomos son eléctricamente neutros. Eso quiere decir que tendrán tantos electrones como protones en el átomo. Pero si un átomo tuviera demasiados electrones, en general ese átomo estaría cargado negativamente. Y si un átomo tuviera muy pocos electrones, en general ese átomo estaría cargado positivamente. Algo que es realmente importante recordar es que la carga eléctrica es conservativa. Siempre se conserva para cada proceso. En otras palabras, la carga total inicial va a ser igual a la carga total final, después de cualquier proceso. Y que hagamos un problema que involucre a la carga eléctrica. Tres esferas de metal del mismo tamaño comienzan con las cargas que se muestran a continuación. Así que aquí lo tenemos. La esfera X comienza con una carga de 5Q, la esfera Y empieza con una carga de 3Q y la esfera Z empieza con una carga de menos 2Q. Muy bien. Si tocas la esfera X con la esfera Y, después la separas y a continuación tocas la esfera Y con la esfera Z, después la separas, ¿cuál será la carga final de cada esfera? Bien, primero, si tocamos la esfera X con la esfera Y, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, observa lo siguiente. Hay una carga total de 8Q entre ellas, y ya que son de tamaño idéntico, ambas van a compartir la carga total, lo que significa que después de tocarse, esta tendrá una carga de 4Q positivo y esta también va a tener una carga de 4Q positivo. Eso porque las dos son del mismo tamaño. Si una de las esferas fuera más grande que la otra, ganaría más de la carga, pero al final la carga total sigue conservándose. Y si después tocas a la esfera Y con la esfera Z, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí tenemos 4Q y aquí hay menos 2Q. Y como van a compartir la carga por igual, entonces esta va a quedar con una carga de Q positiva, y esta también va a quedar con una carga de Q positiva. Así que si observamos las respuestas, vemos que la C cumple eso. Cargas opuestas atraen y cargas iguales se repelen. Y lo que la ley de Coulomb hace es darte una manera para encontrar la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas. Y la fórmula para ver esta fuerza va a ser la siguiente. Lo que nos dice la ley de Coulomb es que la magnitud de la fuerza eléctrica que se ejerce entre dos cargas va a ser igual a K, que es una constante, la cual es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados entre coulombs cuadrados. Ya esto habrá que multiplicarlo por el producto de dos cargas, de estas dos cargas, las cuales van a ser medidas en coulombs, y esto será dividido por la distancia que hay de centro a centro de las dos cargas elevada al cuadrado. Y ojo, no olvides elevar esta distancia al cuadrado. De hecho, esta distancia se debe de dar en metros si quieres encontrar las unidades en el sistema internacional de newtons para la fuerza.
Además, una cosa que es importante es que esta fórmula de aquí no se basa en los signos negativos o positivos que tengan las cargas para decirte en qué dirección apuntan las fuerzas, porque solo se usa el hecho de que las cargas opuestas se atraen y que las cargas iguales se repelen. Y usamos la ley de Coulomb para obtener la magnitud de la fuerza. Ahora vamos a hacer un problema que involucra a la ley de Coulomb. Dos cargas ejercen una sobre la otra una fuerza eléctrica de magnitud F. ¿Cuál será la magnitud de la nueva fuerza si tomamos el triple de la distancia entre ellas y el doble de la magnitud de una de las cargas? Bien, así que primero vamos a recordar qué es lo que nos dice la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza entre dos cargas eléctricas va a ser igual a la constante K que multiplica a Q1 por Q2, muy bien, esto dividido entre la distancia al cuadrado. Esto dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Y ahora si queremos encontrar la fuerza nueva, esta va a ser igual a, bueno, la constante K que multiplica a Q1 y ahora lo que voy a hacer es duplicar una de las fuerzas, así que lo voy a poner así, 2 que multiplica a Q2 y a esto lo voy a dividir entre y ahora vamos a fijarnos en el triple de la distancia entre ellas, de la distancia original que teníamos y bueno, a esto hay que elevarlo al cuadrado. Ahora, si observas, por aquí tenemos un factor de 2 y por acá abajo tenemos un factor de 3 elevado al cuadrado. Ojo, este 3 lo vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener un factor de 2 novenos. De 2 novenos que multiplica ¿a quién? Bueno, multiplica a K que multiplica a su vez a Q1, que multiplica a su vez a Q2, y a esto lo tenemos dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Pero si observas, esta cantidad que tengo aquí, esto que tengo aquí, es exactamente lo mismo que la fuerza original. Así que la magnitud de la nueva fuerza va a ser lo mismo que la magnitud de la fuerza anterior multiplicado por un factor de 2 novenos. Eso nos da esta respuesta B. Bien. La corriente eléctrica I nos dice la cantidad de coulombs de carga que pasan por un punto en un segundo dado. Así que si observas en un punto en el cable y cuentas cuántos coulombs están pasando por ese cable en ese segundo, eso sería la corriente eléctrica. Y si queremos ver esto como una fórmula, podemos ver que la corriente eléctrica es lo mismo que la carga que pasa por el punto P en un tiempo t. Y esto nos da unidades de coulomb entre segundo o lo podemos abreviar como ampere. Y ya que la carga y el tiempo no son vectores, entonces la corriente eléctrica no es un vector. Y algo que es un poco extraño es la dirección convencional de la corriente. Esta es la dirección en la que fluye la carga positiva. Sin embargo, las cargas positivas no fluyen en un cable. Las únicas cargas que realmente fluyen son las cargas negativas, estas de aquí. Entonces, si decimos que las cargas eléctricas negativas están fluyendo hacia la izquierda, esto es físicamente lo mismo que las cargas positivas fluyan hacia la derecha. Así que en la mayoría de los problemas de física pretendemos como si fueran las cargas positivas las que se mueven. Sin embargo, son realmente los electrones, que son negativos, los que se están moviendo dentro del cable. Y si te preguntas cómo se ve un problema de la corriente eléctrica, ahora vamos a resolver uno. Una corriente de 3 amperes fluye en un cierto circuito. ¿Cuánta carga pasa por un cierto punto en el circuito en un lapso de 5 minutos? Así que recordemos, la corriente eléctrica la acabamos de definir como la cantidad de carga que pasa en un tiempo dado. Muy bien, pero ya tenemos la corriente eléctrica, así que si queremos despejar de aquí a la carga, nos va a quedar que la carga es lo mismo que la corriente eléctrica que multiplica al tiempo. Muy bien, así que en este caso la carga va a ser igual a la corriente eléctrica, que es lo mismo que 3 amperes, que multiplica al tiempo. Pero, ojo,
el tiempo no lo podemos dar en minutos, lo tenemos que dar en segundos para así obtener coulombs. Entonces voy a tener 5 minutos que multiplica a 60 segundos, esto por cada minuto. Y bueno, ¿a cuánto va a ser igual todo esto? Esto va a ser igual a 900. 900 coulombs. Esa es mi respuesta, que es la D. La resistencia mide qué tanto se opone un resistor o una resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Eso quiere decir que entre más grande sea la resistencia o el resistor, menor corriente dejará fluir. Y la definición de resistencia se basa en la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la cantidad de corriente eléctrica es proporcional al voltaje y es inversamente proporcional a la resistencia. Así que entre estos dos puntos que tengo aquí, la corriente que va a fluir va a ser igual al voltaje entre la resistencia que hay entre esos dos puntos. Así que entre mayor sea la resistencia, menor corriente eléctrica va a ser la que fluya y entre más voltaje tengas, mayor corriente eléctrica va a ser la que tengamos. Y esto es lo que nos dice la ley de Ohm. Incluso la ley de Ohm te puede dar una forma de definir la resistencia, pero también puedes determinar la resistencia de un elemento, de un circuito, de un resistor, conociendo el tamaño y la forma de ese resistor. En otras palabras, la resistencia de este resistor va a ser igual a esta ρ, que es la resistividad, y esta resistividad es una resistencia natural que tiene a la corriente. Esto multiplicado por el largo de este resistor. Es decir, entre más largo sea este resistor, mayor resistencia vas a tener, y entre más corto sea este resistor, menor resistencia vas a tener, y esto dividido entre el área del resistor, la cual es esta sección transversal que tenemos aquí. Y bueno, la corriente puede estar fluyendo dentro o fuera de este resistor. Y si el resistor es un cilindro, entonces el área de este círculo va a ser pi por el radio elevado al cuadrado. Y las unidades de la resistencia son los ohms, esto que tenemos aquí, y bueno, no es un vector. De hecho, la resistencia siempre va a ser positiva o en su dado caso, cero. ¿Y cómo se ve un problema que involucre la ley de Ohm o en su dado caso la resistencia de un resistor cilíndrico? Bueno, veamos el siguiente problema. Cuando una batería de voltaje V se conecta a un resistor cilíndrico simple de longitud L y de radio R, fluye una corriente eléctrica I a través de la batería. ¿Cuál es la resistividad del resistor? Y ojo, la resistividad ρ del resistor. Bueno, para eso primero vamos a usar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente eléctrica es igual al cambio en el voltaje entre la resistencia. Y si de aquí despejamos a la resistencia, vamos a obtener que la resistencia es exactamente lo mismo que el cambio en el voltaje, esto dividido a su vez entre la corriente eléctrica. Pero por otra parte, acabamos de ver que la resistencia en un resistor cilíndrico es lo mismo que ρ, que es la resistividad, que multiplica al largo de este resistor entre el área transversal. Muy bien, y si ahora utilizo esto para ponerlo justo aquí, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que ρ, que multiplica al largo, esto dividido entre el ancho, va a ser igual al cambio en el voltaje entre la intensidad de corriente eléctrica. Ahora, de aquí podemos despejar a ρ. ρ va a ser igual a el voltaje por el área transversal, esto dividido a su vez por la corriente eléctrica por el largo. La corriente eléctrica por el largo. Pero sabemos que el área de un resistor cilíndrico va a ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Así que voy a utilizar esta información de aquí para meterlo justo acá.
Y entonces me va a quedar que Rho, es decir, la resistividad, va a ser igual al voltaje que multiplica a pi, que multiplica al radio elevado al cuadrado, todo esto dividido entre la corriente eléctrica que multiplica a L. Y si observas, es justo la respuesta C. Ahora bien, cuando tratamos con circuitos complicados con muchos resistores, muchas veces debes reducir esos resistores a una menor cantidad de resistores que sea equivalente. Y las dos maneras que haces esto es encontrando resistores que estén en serie o resistores que estén en paralelo. Ahora bien, si hablamos de resistores que están en serie, estos van a tener la misma corriente eléctrica que fluye por ellos. Si la corriente eléctrica se ramificara algo más o menos así, entonces no estaríamos hablando de resistores en serie. Si estamos hablando de resistores en serie, lo que quiero que veas es que el resistor equivalente va a ser igual a la suma de los otros dos resistores. Así que la corriente para resistores en serie es la misma, pero el voltaje podría ser distinto porque tenemos diferentes resistencias. Ahora bien, si hablamos de resistores que están en paralelo, entonces la corriente va a entrar y después se va a dividir para cada uno de los resistores, para este resistor y para este resistor, y después la corriente se vuelve a unir en este punto para seguir a cualquier otra cosa del circuito. Y si este es el caso, puedes encontrar la resistencia equivalente entre estos dos puntos, entre este punto de aquí y este punto de acá, o dicho de otra manera, entre esta porción del circuito, vas a encontrar esta resistencia equivalente simplemente sumando 1 entre la primera resistencia más 1 entre la segunda resistencia. Pero ten cuidado, 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 te va a dar 1 entre la resistencia equivalente. Si quieres obtener la resistencia equivalente, vas a tener que tomarte el recíproco de esto o tomarte la división de 1 entre esta cantidad que tengo aquí. Ahora bien, trabajemos con un problema que tenga que ver con resistencias en serie o en paralelo. Considera el circuito que se muestra a continuación y tenemos este circuito de aquí. ¿Cuál es la corriente eléctrica que fluye a través de la resistencia de 8 ohms? Ok. Y bueno, puedes estar tentado a tomarte la ley de Ohm y decir, la intensidad de corriente eléctrica es igual al cambio en el voltaje, esto dividido entre la resistencia, y ya está, porque el voltaje es 24 volts. Ya esto lo voy a dividir entre la resistencia que son 8 ohms, y bueno, esto me va a dar 3 amperes y ya está. Pero ¿qué crees? Esto no está del todo bien. Porque lo que dice la ley de Ohm es que la intensidad de corriente eléctrica que vamos a aplicar a un cierto resistor va a ser igual al voltaje que llega a ese resistor entre la resistencia que tiene. Así que si introducimos este resistor de 8 ohms, habrá que fijarnos en cuál es el voltaje que le llega. Porque ojo, no va a ser este voltaje de 24 volts completos. En otras palabras, la batería provee un voltaje entre este punto y este punto que tengo aquí. Porque también va a haber una caída de voltaje a través de las resistencias de 6 ohms y 12 ohms. Por lo tanto, la cantidad de voltaje que va a llegar a 8 ohms es menor. Así que, ¿qué te parece si reducimos estas resistencias a una sola resistencia? Y lo primero que vamos a hacer es fijarnos en estas dos resistencias que, si observas, están en paralelo. Aquí se divide la intensidad de corriente eléctrica y después llega de nuevo a este punto de aquí. Entonces, como estas dos están en paralelo, voy a decir que 1 entre esta resistencia que estoy buscando, estas dos, va a ser igual a 1 entre 6 más 1 entre 12. Y esto va a ser igual a, bueno, un sexto más un doceavo son 3 doceavos, que es lo mismo que un cuarto. O dicho de otra manera, estas dos resistencias las puedo reducir en esta resistencia de color verde, que es de 4 ohms.
Así que entre este punto de aquí y este punto de aquí tenemos una resistencia de 4 ohms. Observa que esta resistencia que tengo aquí está en serie con esta otra resistencia. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual a la suma de 8 ohms más estos 4 ohms. Por lo tanto, esto va a ser igual a, bueno, 8 más 4 son 12 ohms. Esa es la resistencia total de este circuito que tengo aquí. Así que ahora puedo decir que todo este circuito de aquí se puede reducir a un circuito que tiene solamente una resistencia de 12 ohms. 12 ohms y bueno, teníamos un voltaje de 24 volts. Y ahora sí, puedo quitar esta parte de aquí y este resultado que no está bien y la corriente que fluye a través de esta batería, lo cual va a ser, bueno, la división de esto que es 2 amperes. Y si observas, este resistor de 8 ohms está en serie con esta batería. Por lo tanto, tiene la misma intensidad de corriente. Los elementos de un circuito muchas veces usan potencia eléctrica, es decir, cuando la corriente eléctrica fluye a través de un resistor, los electrones cambian su energía potencial electrostática a otros tipos de energía, como calor, luz y sonido. La tasa a la cual los electrones cambian su energía a otra forma de energía es lo que se conoce como potencia eléctrica. Así que la tasa en la cual un resistor está convirtiendo energía eléctrica en calor es la potencia eléctrica utilizada por esa resistencia. En otras palabras, a la cantidad de energía que fluía en un cierto tiempo, a esto le llamábamos potencia, ¿recuerdas? Pero ahora podemos ver esta misma potencia a este número de joules por segundo en términos de cantidades como la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. Así que la potencia utilizada por un resistor lo podemos escribir de la siguiente manera. Una primera forma sería escribirlo como la corriente eléctrica que multiplica al voltaje. Pero si usamos la ley de Ohm y sustituimos este valor de aquí, podemos encontrarnos con que la potencia eléctrica es igual a la corriente eléctrica elevada al cuadrado por la resistencia del resistor. O bueno, también podemos reorganizar estas fórmulas para obtener que la potencia es igual a el voltaje elevado al cuadrado dividido entre la resistencia del resistor. Es decir, estas tres te deben de dar la misma potencia si las utilizas de manera correcta. Y si quieres determinar el número de joules de energía que da esa potencia, bueno, recuerda que esto es lo mismo que la energía dividido entre el tiempo. De aquí podrías despejar a la energía. Ahora bien, las unidades de la potencia eléctrica son las mismas unidades que tienes en la potencia, los watts o el joule entre segundo. Y bueno, la potencia eléctrica no es un vector. Así que si te preguntas cómo se ve un problema que tiene que ver con potencia eléctrica, podemos resolver el siguiente. Dice, un foco de resistencia R se conecta a una fuente de voltaje B. Un segundo foco de resistencia 2R se conecta a otra fuente de voltaje 2B. Ojo, se está duplicando la resistencia y el voltaje. ¿Cómo podemos comparar el potencial generado por el segundo foco en comparación con el potencial generado por el primer foco? Y bueno, ya que tenemos la información de la resistencia y el voltaje, vamos a utilizar la fórmula para la potencia eléctrica que dice que la potencia eléctrica es igual a la diferencia en el voltaje, esto elevado al cuadrado y dividido entre R. Que en el caso del primer foco, esto va a ser igual al voltaje elevado al cuadrado dividido entre R. Hasta aquí vamos bien. Pero a nuestro segundo foco le va a pasar lo siguiente. Vamos a agarrar el voltaje y lo vamos a duplicar. Así que tenemos dos veces este mismo voltaje, déjame cerrar esto y lo voy a elevar al cuadrado. Y también dice que tenemos el doble de la resistencia que teníamos en el foco original. Así que me voy a tomar dos veces la resistencia que teníamos inicialmente.
Y bueno, si elevas esto al cuadrado, me va a quedar, esto es lo mismo que 4 veces b cuadrada, ok, esto dividido a su vez entre, bueno, 2 veces r. Ahora, observa que nuestro factor es 4 medios, que es lo mismo que 2. Esto es exactamente lo mismo que 2 que multiplica a v cuadrada entre r. Pero esto de aquí era la potencia eléctrica que teníamos originalmente. Era esto de aquí. Por lo tanto, el segundo foco va a tener un factor de 2 en la potencia eléctrica. Eso quiere decir que el foco con resistencia 2R tiene el doble de potencial. Estamos hablando del inciso A. Y eso significa que el foco va a ser más brillante. La cantidad que determina el brillo del foco es la potencia eléctrica de ese foco. No es necesariamente la resistencia o el voltaje. Es la combinación de los dos. En esta fórmula con la que empezamos, o en las otras fórmulas, podemos obtener la potencia eléctrica de cada foco. Por lo tanto, la potencia eléctrica te va a indicar el brillo del foco. Dos ideas muy útiles son las leyes de Kirchhoff. Y la primera es la ley de nodos. Dice, toda la corriente que entra a un nodo es igual a toda la corriente que sale del nodo. Y lo puedes ver aquí. Toda la corriente que entra es igual a toda la corriente que sale. Y es que esto se basa en el principio de la conservación de la carga. En otras palabras, si sumas toda la corriente que fluye en un nodo, esta debe ser igual a toda la corriente que sale del nodo, porque la carga se conserva. Así que la carga no puede ser creada ni destruida en cualquier punto del circuito. De igual manera que el agua no puede ser creada ni destruida dentro de una serie de tuberías. Y la segunda ley es la ley de lazos. Dice, si sumas todas las cargas del potencial eléctrico, el voltaje, en un lazo cerrado de un circuito eléctrico, el resultado será igual a cero. Y bueno, esta ley se basa en el principio de la conservación de la energía, y lo puedes ver aquí. Así que si sumas todos los voltajes encontrados a través de un lazo cerrado, a través del circuito, siempre sumará cero. Los electrones van a ganar energía y van a perder energía cuando entren en una resistencia. Sin embargo, la cantidad total de energía que ganan en la batería debe de ser igual a la cantidad total de energía que pierden debido a las resistencias. En otras palabras, si consideramos un circuito complicado que tenga una batería y tres resistencias, entonces la corriente total fluyendo en un nodo, por ejemplo, aquí tenemos el nodo I1, debe de ser igual a la corriente total saliendo de este nodo, es decir, I2 e I3, ya que ninguna carga es creada o destruida. Y eso significa que cuando estas dos corrientes se combinan de nuevo, justo aquí, se combinan de nuevo, la corriente total fluyendo fuera de esta sección será de nuevo I1. Por aquí tenemos que pasa la corriente I1. Y si seguimos un nodo cercano a través de este circuito, la suma de todos los voltajes debe de ser igual a cero. Es decir, el voltaje de la batería menos el voltaje del primer resistor menos el voltaje del segundo resistor. Esto nos tiene que dar igual a cero. Así que si te preguntas cómo se ve un problema que involucre lo que estamos aprendiendo con las leyes de Kirchhoff, podemos ver el siguiente problema. Dice, considera el circuito que se muestra a continuación. ¿Cuál es el voltaje a través de la resistencia de 6 ohms? Para esto voy a usar la ley de lazos. Así que si empezamos detrás de esta batería y hacemos un lazo que atrape esta resistencia de la cual queremos saber su voltaje, entonces me va a quedar algo más o menos así. Este va a ser mi lazo y bueno, recuerda que lo que queremos es el voltaje de esta resistencia de 6 ohms. Ahora, también sabemos que si sumamos todos los voltajes a través de este lazo, la suma debe de ser igual a cero. Déjame anotarlo. La suma de todos los voltajes que hay en este lazo tiene que ser igual a cero. Así que si nos fijamos, empezamos con un voltaje de 24 volts, esto es lo que nos da la batería, y a esto le voy a quitar primero el voltaje que hay en estos 6 ohms,
Ok, y también le voy a quitar el voltaje que hay en esta otra resistencia de 8 ohms. Ahora, lo padre de esto es que podemos calcular cuál es el voltaje que pasa por esta resistencia de 8 ohms, porque sabemos que por ella pasan 2 amperes. Entonces, si recuerdo que el voltaje es igual a la corriente que multiplica a la resistencia, esto por la ley de Ohm, entonces puedo decir que el voltaje en esta resistencia de 8 ohms va a ser igual a 2 amperes que multiplica a 8 ohms. Y bueno, esto me da 16 volts. Entonces, ahora que tengo esta cantidad, ya puedo utilizarla en mi problema. Voy a atrapar esto de aquí y lo voy a poner justo acá. Y entonces me va a quedar que 24 volts menos este voltaje en la resistencia que estamos buscando, el voltaje en la resistencia de 6 ohms, menos 16 volts. Esto tiene que ser igual a cero. O, dicho de otra manera, si ya despejamos este voltaje, el voltaje en la resistencia de 6 ohms va a ser lo mismo que 24 volts menos 16 volts, lo cual es igual a 8 volts de lujo. Ya puedo decir que mi respuesta es la B. Y ojo, ya que la resistencia de 12 ohms y la de 6 ohms están en paralelo, el voltaje a través de la resistencia de 12 ohms también va a ser de 8 volts. Así que este voltaje también va a ser de 8 volts. El voltaje a través de cualquiera de dos elementos en paralelo tiene que ser el mismo. Los voltímetros son dispositivos que miden el voltaje entre dos puntos. Los voltímetros deben estar conectados en paralelo con los dos puntos. Así el voltímetro puede medir el voltaje de manera correcta. En otras palabras, para medir el voltaje de R3, lo que vamos a hacer es conectar los dos puntos del voltímetro justo aquí. Esto nos dará el voltaje a través de R3 y bueno, el voltímetro observa que está conectado en paralelo. Está conectado en paralelo. Por otra parte, los amperímetros son dispositivos que miden la corriente que pasa a través de un punto en un circuito. Los amperímetros deben de estar conectados en serie con los dos puntos a medir. Así la corriente puede fluir de manera adecuada a través del amperímetro. Así que si queremos medir cuánta corriente fluye a través de R1, tenemos que conectar a este amperímetro A en serie con R1. Noten que para que estos aparatos funcionen bien, los amperímetros deben de tener una resistencia interna de casi cero. Y esto es porque de este modo no van a afectar a la corriente que fluye a través del circuito. Y por otra parte, los voltímetros deben de tener una resistencia interna casi infinita. Así, no igualarían ninguna de las corrientes de la resistencia que estén pasando por ellos. En realidad, los amperímetros tienen una resistencia interna muy pequeña, pero distinta de cero, y los voltímetros tienen una resistencia muy alta, pero no infinita. Y bueno, si te preguntas cómo se ve un problema que involucra amperímetros y voltímetros, podemos ver el siguiente. Considera el circuito que se muestra a continuación, este de aquí. Si los círculos numerados son voltímetros, ¿cuáles de ellos nos dan el voltaje correcto que pasa a través del resistor de 8 ohms? Selecciona las dos respuestas correctas y deben ser cuidadosos porque algunos problemas de AP van a requerir la selección de dos respuestas correctas cuando tenemos una opción múltiple. Así que asegúrate de leer cuidadosamente las instrucciones. Bien, lo primero que veo es que el voltímetro 4 es una terrible opción. Nunca conectes tu voltímetro en serie con el elemento al cual quieres medir tu voltaje. Así que esta no es la opción correcta. Ahora, si me fijo en el número 1, en este de aquí, observa que estoy midiendo el voltaje entre dos puntos donde adentro no hay nada. Solamente hay cable en medio de estos dos puntos. Así que el voltaje medido por el voltímetro número 1 va a ser exactamente igual que cero, ya que el voltaje a través de un cable de resistencia cero debe darte 0 volts.
Por lo tanto, la opción correcta no es la 1. Así que puedo tachar también esta. Y bueno, las opciones correctas van a ser el número 2 y el número 3. El número 2 te da el voltaje a través de la resistencia de 8 ohms. Observa que la resistencia de 8 ohms está adentro de estos dos puntos y también el voltímetro 3, porque si observas, esta resistencia de 8 ohms también está dentro de estos dos puntos.